Bienvenidos. Este es el podcast de Radioterapia Concordia, un espacio creado para concientizar, educar y acompañarte en la lucha contra el cáncer, desde cómo prevenir hasta cómo enfrentar un diagnóstico, un tratamiento o la vida después de él. Estamos aquí para que cada paciente y cada familiar se sientan acompañados en cada paso del camino. En la edición de hoy vamos a hablar de una nueva alternativa en cuanto al tratamiento del cáncer. Y para eso hoy le tengo aquí a nuestro médico, el doctor Fernando Caldas, neurocirujano especializado en Alemania. Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar acá. Qué bueno que tenemos este espacio para hablar un poco sobre el cáncer, sobre tumores, sobre lesiones cerebrales. Excelente. Y empecemos directamente a hablar del equipo SAP-X, el equipo que estamos teniendo en Radioterapia Concordia. ¿Cuál es la novedad o por qué eso es tan importante para el país? Creo que lo más importante es entender que la radiocirugía no es algo nuevo. La radiocirugía trata pacientes desde el año 1970. Empezamos con un equipo en el año 70 y hoy tenemos el equipo más moderno que sería el SAP-X, que llegó a Paraguay. Es el primer equipo del continente sudamericano. Es un equipo que trata lesiones del sistema nervioso central y de la columna cervical. Bien, ¿y cuál es el diferencial, digamos, de este equipo contra los demás? Bueno, existen diferencias técnicas. Este es un equipo que no utiliza cobalto como fuente de energía. Es un equipo que es un autobúnker, o sea, el propio equipo consigue resguardar a todos los operarios o los médicos o los técnicos que están tratando a este paciente sin que tenga la exposición a los rayos. El equipo protege y el paciente es introducido a este equipo donde es tratado de una manera eficaz. La precisión del equipo también es distinta. El SAP-X consigue tratar tumores bien pequeños sin lesionar al tejido periférico o tejido sano que rodea al tumor, digamos. Entonces, para entender, ¿es una fuente no radioactiva la que tenemos hoy en día? O sea, no hay una radiación constante de los materiales que se utilizan. Y el equipo es autoblindado, ¿cierto? Asimismo, el equipo no es radioactivo, o sea, su fuente de energía no es radioactiva. El equipo es un autobúnker, quiere decir que no es necesario construir paredes gigantescas como para contener los rayos, el propio equipo lo contiene. Y existen otras ventajas, por ejemplo, en equipos antiguos el paciente tendría que recibir y ser fijado con tornillos. En este caso tenemos una máscara que es termoplástica y maleable que nos permite tratar al paciente sin necesidad de fijación con tornillos. Menos doloroso, supongo. Sin dudas, menos doloroso y menos traumático, ¿verdad? Porque tener una fijación, muchas veces el tratamiento no es de solo un día y el paciente tendría que irse a su casa con estos sistemas por 5 o 6 días y para los familiares un poco traumático y para el paciente también. Totalmente. Y hoy la alternativa es una máscara a esto. Tal cual, es una máscara que en el caso que el paciente necesite de más de una fracción, esta máscara se coloca solamente para el tratamiento y luego el tratamiento se retira la máscara. Hablando del tratamiento, ¿cuánto dura aproximadamente? Bueno, varía de acuerdo al tamaño tumoral y a la localización del tumor. O sea, tumores que están muy pegados a estructuras nobles o áreas elocuentes del cerebro necesitan que estos tumores sean tratados con menos energía y fraccionados. La máxima duración de tratamiento serían 5 fracciones y el tratamiento puede durar de 20 a 60 minutos Entonces, por fracción. exacto. Entonces, por día, 20, 40 minutos hasta un máximo de 5 días. Y sí, lo importante es entender que estos tratamientos son ambulatorios, el paciente no queda internado. O sea, el paciente recibe su tratamiento, no siente nada, va a su casa, tiene su vida normal y vuelve para la continuación del tratamiento. Entonces, un paciente que viaja a Neuland para tratarse en nuestro centro,
puede disfrutar de actividades en torno al tratamiento. Sin dudas, tienen la oportunidad de conocer el Chaco. Muchos pacientes van a la ciudad de Neuland por primera vez y sí, ellos y sus familiares tienen la posibilidad luego el tratamiento, de salir a recorrer y conocer un poco del Chaco paraguayo, que tiene mucho que mostrar también. Bien, realmente no hay limitaciones tampoco para el paciente. Durante el tratamiento él debería de guardar algún reposo, cuidarse, o hay algo que tener en cuenta. Si hablamos del tratamiento en específico, no, pero uno tiene que individualizar los casos, ¿verdad? Porque la patología de base difiere, ¿verdad? Un paciente con un tumor maligno y en un estadio ya muy avanzado, quizás no es recomendable que salga a recorrer el Chaco, pero en su gran mayoría el grupo de pacientes que son tratados sí tienen la posibilidad de salir y conocer un poco. Entonces, eso depende más bien de la patología de base, no del tratamiento en sí. El tratamiento no causa, digamos, algunos efectos secundarios graves o... No, la gran mayoría de los efectos adversos que podrían llegar a ocurrir no son de inmediatos. Los cambios radiobiológicos no son de inmediatos. Así que si el paciente viene para un tratamiento, sin problema puede tener vida normal, digamos. Cambios radiobiológicos. ¿Podemos abarcar eso? ¿Qué significa? Bueno, el tratamiento de la radiocirugía son tratamientos con rayos, ¿verdad? Uno tiene que entender que si existe una lesión tumoral, nosotros lo que hacemos es irradiar con haces de luces, ¿no? Un solo haz no damnifica el tumor ni el tejido sano, pero si todos estos rayos convergen en un solo punto, logramos así dañar al tumor y no al tejido sano. Y eso causa un cambio, digamos, en la estructura del tumor. Asimismo, es un cambio a nivel celular, a nivel del ADN celular. Existen cambios directos, cambios indirectos, pero bueno, lo importante es entender que se consigue con esos cambios un control del crecimiento, o sea, podemos frenar el crecimiento tumoral. El principal objetivo de la radiocirugía es frenar el crecimiento tumoral. En muchos casos, inclusive, conseguimos reducir el tamaño del tumor. Esto es no menos importante. Entonces, para entender el objetivo principal es frenar, pero se puede dar una reducción también. Cuando hablamos de tumores, sí. Pero uno tiene que entender que nosotros no solamente tratamos tumores a nivel del sistema nervioso central, como otras patologías, como la neuralgia del nervio trigémino. En el caso de la neuralgia del nervio trigémino, nosotros no estamos frenando el crecimiento de un tumor, sino que estamos modulando al nervio. Así el paciente deja de sentir esos dolores que son, uno puede decirlo, uno de los dolores más fuertes que puede sentir el ser humano. Podemos profundizar quizás un poquito más en sí, las patologías que podemos tratar con el equipo, porque ahora pasamos de tumores a otras patologías. Vemos que el SAP-X realmente puede tratar un abanico muy amplio de patologías. ¿Podemos profundizar eso? Tal cual. El SAP-X puede tratar desde patologías funcionales, donde entran la epilepsia, neuralgias. Existen estudios o ensayos que están tratando pacientes con adicciones, alcoholismo, por ejemplo, trastorno de la ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, tumores benignos. Dentro de los tumores benignos tenemos de nuevo un gran abanico: tumores de hipófisis, adenomas hipofisarios, schwannoma o tumores del nervio acústico, meningiomas, tumores del glúmus yugular, entre otros tumores benignos, así como tumores malignos. El gran grupo de pacientes que tratamos son los pacientes que tienen metástasis cerebrales. Esto quiere decir que el paciente tiene un tumor maligno de base, como un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, que luego hacen metástasis a nivel del cerebro, y estos pacientes pueden ser tratados con radiocirugía de forma ambulatoria. Tratamos también pacientes con tumores malignos primarios del sistema nervioso central, como son los astrocitomas.
Bien, y hablando quizás de esos pacientes que tienen una metástasis cerebral o varias, ¿hay una limitación en cuanto a la cantidad de metástasis quizás o cómo podemos abarcar ese tema? Hoy en día se sabe que el número de metástasis no es lo que va a influir en el modo del tratamiento, porque si bien uno puede hacer lo que se llama la radioterapia holocraniana, donde se irradia todo el cerebro, se sabe que hoy lo más importante es el volumen que suman todas estas metástasis, no el número de las metástasis, porque uno puede tener una sola metástasis con un gran tamaño tumoral, un volumen tumoral, y se pueden tener varias pequeñas metástasis que sumando todas no llegan al volumen de esa metástasis aislada. Entonces, el número no es un impedimento para nuestro tratamiento con radiocirugía. Entonces, ahí animarle al paciente que se encuentra con un diagnóstico de metástasis cerebrales de agendar una consulta, por ejemplo, ¿no? Claro, acá lo importante es entender que nosotros somos uno de los pilares del tratamiento de una metástasis cerebral. Siempre trabajando con el oncólogo clínico, trabajando en caso de que todavía no se sepa el origen de este tumor con el cirujano, porque muchas veces es necesario tener una biopsia, una muestra de tejido para saber qué tipo de tumor estamos tratando. Y sí, la radiocirugía o la radioterapia viene a ser uno de los 3 pilares de tratamiento de toda patología maligna. Bien, y si vemos y examinamos ese pilar de la radiocirugía o radioterapia, hablamos un poquito de experiencia, hablamos también del SAP, de la historia del SAP. ¿Cuántos pacientes hoy por hoy, si bien esto es una innovación, cuántos pacientes ya se han tratado con el SAP? ¿Se tiene un número? Sí, lo importante que quiero hacer hincapié es que esta técnica de radiocirugía no es nueva. Dijimos que el primer tratamiento, uno de los primeros tratamientos fue en la década del 70. Entonces la evidencia que se tiene para el tratamiento con radiocirugía son de muchos años. El SAP-X es nada más el equipo más moderno en cuanto a tratamiento de radiocirugía y se tiene alrededor de 5.000 pacientes tratados. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el profesor doctor Douglas Classen, que fue el pionero de la radiocirugía con el SAP-X en Alemania, y en el centro tratamos aproximadamente 600 pacientes y acá en Paraguay ya estamos alrededor de 30 pacientes tratados. Entonces, dentro de todo, hablamos de un número medianamente reducido, 5.000, si bien para tener una estadística es relevante, pero a nivel de incidencia de casos de cáncer, realmente hablamos de un grupo muy reducido. ¿Eso a qué se debe? Y bueno, como diría el fundador o el inventor del equipo, John Atla, de Stanford, California, su idea siempre fue desarrollar un equipo que se pueda tratar en cualquier parte del mundo, dando así mayor accesibilidad a los pacientes. Muchos pacientes son mutilados o mal operados, digamos. Se cree que hoy tendríamos en el mundo alrededor de 2 millones de candidatos de pacientes para ser tratados. Yo creo que esto se debe más a la desinformación y muchas veces también toda innovación necesita tiempo para entrar a un sistema como opción terapéutica, ¿no? Y bueno, para eso también es importante estos medios para difundir, para concientizar, para que la gente entienda y que también busque alternativas, porque existen. Y hoy tenemos esta oportunidad en Paraguay, ¿verdad? Es la tecnología más moderna a nivel continente, no solamente a nivel país. E inclusive ya tratamos pacientes de Brasil, de Argentina, de Colombia, invirtiendo así el orden de la cual estábamos acostumbrados nosotros los paraguayos, ¿verdad? De siempre mandar nuestros pacientes a grandes centros. Hoy podemos sentir orgullo de tener una tecnología de punta, de primer mundo acá en el país. Es una gran noticia esto realmente. Significa que invertimos lo que hasta ahora estamos acostumbrados. Los pacientes no tienen que salir del país, sino de los países aledaños
se tratan con nosotros. Claro, lo importante es siempre entender que nosotros somos un pilar del tratamiento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar en equipo con los colegas. Los colegas se tienen que acercar y nosotros nos tenemos que acercar a ellos, ¿verdad? Porque existen muchos casos de pacientes que son operados y son muy bien operados, pero luego no hay un seguimiento adecuado. Y ahí es donde queremos acercarnos, queremos trabajar en equipo, queremos dar lo mejor a nuestros pacientes, ¿verdad? Y sabiendo que hoy tenemos y contamos con esta tecnología, sería muy triste no aprovechar esto. Y doctor, de los pacientes ya tratados, hablamos alrededor de 30. ¿Qué escuchamos? ¿Hay algún seguimiento? ¿Hay resultados? ¿Hay historias que compartir? Capaz unos casos de éxito. Y sí, el abanico es muy grande de tratamiento y podríamos decir que dentro de las neuralgias tratamos varios pacientes con neuralgia con muy buenos resultados. Dentro de los pacientes con tumores, bueno, como dijimos, los cambios radiobiológicos no son de inmediato, pero estamos empezando los seguimientos, no tenemos ningún efecto adverso importante que mencionar. Y bueno, estamos empezando, es un largo camino y lo principal es que los colegas se acerquen a nosotros, que no tengan miedo de contactarnos, de escribirnos. Nosotros estamos abiertos a dar lo mejor para el paciente. Si fuera necesario una radiocirugía, bueno, que sea la radiocirugía. Si en el caso la indicación es de operar, vamos a ser neutros a la hora de dar las indicaciones, porque indicaciones claras hacen que el paciente reciba el mejor tratamiento. Bien, y ahí quizás también la invitación de buscar siempre una segunda opinión, eso no daña. No, en realidad yo estoy acostumbrado, en Alemania es algo común el hecho de buscar 2 opiniones, 3 opiniones. Estamos hablando del cerebro, un órgano muy importante, y antes de tomar cualquier decisión es bueno buscar información de varios profesionales. Entonces, tenemos el Centro de Radioterapia Concordia, ubicado en el corazón del Chaco, en la ciudad de Neuland. Sabemos que en la ciudad ya se hicieron anteriormente inversiones importantes en el sector de la salud. No obstante, queda ciertamente, si miramos el mapa, como un poco lejos de la capital. ¿Por qué en Neuland? Esa pregunta es muy relativa, ya que estamos acostumbrados a mandar nuestros pacientes a grandes capitales cuando es necesario, ¿verdad? Mandamos a Buenos Aires, a San Paulo, y bueno, mandar a un paciente a Neuland hoy con el acceso que tenemos de ruta no se puede comparar a un vuelo, traslado, a todos los familiares. Entonces, es relativa esa pregunta. Y además, yo creo que un paciente con un tumor maligno en el caos de Ciudad Grande es cuestión de experimentar, porque existe un excelente trato al paciente en la ciudad de Neuland. Tenemos recursos, acomodaciones, el paciente se siente en casa, está a un corto tiempo del lugar donde se está hospedando y el centro, un lugar más aislado donde puede compartir con sus familiares y no estar de clínica en clínica gastando su tiempo en el tránsito de Asunción, por ejemplo. Entonces uno sale como un poco del estrés que experimentamos muchas veces en las grandes urbes y está en un lugar más tranquilo. Más tranquilo, y también está lejos de esa presión social, ¿verdad? Porque un paciente con cáncer que se hace quimio tiene un estigma a nivel social, ¿verdad? Muchas veces el paciente no quiere estar públicamente, ¿verdad? A veces tienen caída de pelo y no quieren estar así públicamente, y es como que le das también esa posibilidad de estar más reservado. Gracias por responder a todas estas preguntas, por explicarnos más acerca de las alternativas que hoy por hoy tenemos en Radioterapia Concordia. Al contrario, Nicolás, yo te agradezco por este espacio y espero poder concientizar a los colegas, a los pacientes, de que se acerquen a nosotros como una alternativa válida para el tratamiento de varias patologías. ¿Tenés un último mensaje quizás para la audiencia? Y bueno, si alguien está padeciendo de una patología que hoy necesita de radiocirugía, acá en la descripción va a estar anotado el número de contacto. Muchas gracias, doctor.
Te saludamos desde Radioterapia Concordia, ubicados en Neuland, Chaco, Paraguay, donde te acompañamos con ciencia, tecnología y humanidad en tu lucha contra el cáncer.